Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Un gran abrazo para ustedes. Estamos aquí nuevamente junto a Ted Wright de Epic Archaeology y vamos a tener esta clase junto a ustedes nuevamente, así que prepárense, concéntrense y ahí vamos con todo para aprender de este apasionante tema que es la arqueología bíblica. Okay, Ted, welcome to our class once again. Jorge, thank you so much for having me back. I'm glad to be back with you guys. Jorge, muchas gracias por tenerme de regreso con ustedes. Estoy feliz de estar aquí para compartir. So yeah, this is what I thought I would do is really start at the beginning and give you guys some real basics of what biblical archaeology is all about. So that's really what our plan is today. Nuestro plan para hoy día es comenzar desde lo más básico, desde lo más fundamental, a hablar acerca de qué es la arqueología bíblica y desde allí es donde nos vamos a estar moviendo en este día. So what I've titled today's lecture is simply Biblical Archaeology Basics. Así que el título de nuestra clase de hoy es Fundamentos de la Arqueología Bíblica. And we're going to get into a few discoveries, but really what I would like to do in today's lecture is just give you some background information so that when we talk about other discoveries, you'll understand them in a broader context. Lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a hablar acerca de algunos descubrimientos, pero más que eso es darles un trasfondo de aquellos descubrimientos que nos van a ayudar a comprender el resto de estos descubrimientos arqueológicos que estamos mencionando. So here's sort of an overview of what I want to sort of cover in today's lecture. Aquí hay una visión general de lo que a mí me gustaría cubrir hoy en esta lección. The origins of the science of archaeology. Where did archaeology come from and what is it? Los orígenes de la ciencia de la arqueología, ¿de dónde viene la arqueología? ¿Cuáles son sus orígenes? The origins of biblical archaeology as it's applied to the Bible. Los orígenes o el origen de la arqueología bíblica, es decir, la arqueología aplicada a la Biblia. Then we'll touch on a little bit of the history of biblical archaeology. Luego vamos a tocar un poco acerca de la historia de la arqueología bíblica. Then we'll outline some basic principles of biblical archaeology. Y luego vamos a mostrar o resaltar algunos principios bíblicos o básicos de la arqueología bíblica. And eventually we're going to discuss today a few of these, but even more so in the next lecture, significant discoveries of biblical archaeology. Y finalmente vamos a observar o mirar juntos algunos descubrimientos importantes, significantes, y vamos a continuar haciendo eso en nuestra segunda clase. And eventually, if you have questions, you can send them in to me or however we're going to work this, but we'll try to answer any questions that you might have. Y finalmente, si tú tienes algunas preguntas, puedes hacérmelas llegar y vamos a encontrar la manera de responderlas para ustedes. Let's start with a basic definition of really what archaeology is. Comencemos con una definición básica de lo que realmente la arqueología es. Archaeology is simply an investigation of the past through the scientific analysis of artifacts left behind by past human cultures. La arqueología es una investigación del tiempo pasado a través del análisis científico de los artefactos que fueron dejados por las culturas humanas del tiempo pasado, los artefactos que han quedado disponibles para nosotros hasta hoy. Many people today are interested in history and people like to study history, but there is a distinction technically between history and archaeology. Muchas personas les gusta la historia, quieren estudiar acerca de historia, pero es necesario saber que hay una pequeña diferencia entre lo que es historia y lo que es arqueología. History is a study of the past through text and through written records. La historia es el estudio del pasado a través de textos, a través de registros que han sido escritos. Whereas archaeology is a study of the past through artifacts, things that people have left behind.
mientras que la arqueología es el estudio del pasado a través de artefactos, aquellas cosas que los seres humanos en el tiempo pasado dejaron y quedaron hasta el día de hoy para que nosotros las podamos observar. So once again, to re-emphasize this point, you can see here on the slide the distinction between archaeology and history. Así que Archeolo- una vez más para enfatizar lo que acabo de decir, aquí vemos en esta imagen la definición de lo que es arqueología. Archaeology is the scientific investigation of the material remains of past human cultures, which includes the recovery, the cataloging, and the analyzing and the interpretation of artifacts. As such, archaeology would be an auxiliary or a sub-branch science of history. La arqueología, de acuerdo entonces a esta definición, es la investigación científica de materiales o restos de las culturas humanas del tiempo pasado. Esto incluye el recuperar aquellos materiales, aquellas cosas que han quedado o artefactos, catalogarlos o caracterizarlos, ponerlos en categoría, analizarlos e interpretar aquellos artefactos que hemos mencionado. Por lo tanto, con esta definición podemos decir que la arqueología es una ciencia auxiliar de la historia o es una subcategoría de la historia, de la ciencia de la historia. Whereas history is an investigation of the past using written records or text. Mientras que la historia, entonces, es una investigación del pasado usando registros escritos y o textos. These can include something that archaeologists called ostraca, which is really a piece of pottery with writing on it. Esto puede incluir cosas que los arqueólogos llamamos ostraca en inglés, que son trozos de cerámicas que tienen textos escritos o algunas cosas dibujadas allí. Historical texts could also be engraved tablets. Los textos históricos también pueden haber sido grabados en tablas, en tabloides. Or manuscripts written on animal hides. O en manuscritos escritos en las pieles o cueros de los animales. Or temple walls. Murallas o muros de los templos. Or palace walls. Palacios, templos de palacios, muros de palacios. And even on pottery itself. Y también en lo que es todo lo que es el trabajo manual de fabricar estas cerámicas, ese trabajo de la cerámica. Archaeology really got its start here in Italy at a very famous site that you may have heard of, the site of Pompeii and its sister city, Herculaneum. La arqueología comenzó tempranamente en este lugar, que probablemente han escuchado, que es llamado Pompeya y Herculaneum. Voy a decir algunos nombres en inglés porque es difícil traducirlos, especialmente los nombres al español, así que los menciono en inglés después si pueden buscarlos ustedes en su traducción correcta al español. These two cities were in existence when the early church and the apostles were still alive. They were in existence? Mm-hmm. Okay. Estas dos ciudades existían en el tiempo en el cual los apóstoles y la iglesia comenzó. So you mean the first century? Yes, first century. The city was destroyed in 79 AD by the volcano Mount Vesuvius. Es decir, esto en el primer siglo, y la ciudad fue destruida en el año 79 después de Cristo, primer siglo, por el volcán llamado Vesuvius. The site actually first appears, the site of the reference of the site actually first appears on a map in the 4th century. La referencia a este lugar geográfico apareció la primera vez que se encontró algo de él, alguna referencia fue en el siglo IV en un mapa. Sorry, I'm going to move this so I can actually see. Okay. Y es un mapa de los caminos romanos, como podemos leer ahí, que la primera aparición o referencia acerca de esta ciudad, de estas ciudades, apareció en esta tabula
Peutingeriana, que es un mapa de los caminos de Roma en el IV siglo. In the year 1592, an architect named Domenico Fontana discovered walls sticking out of the ground that were covered in frescoes, which are paintings, while constructing an underground aqueduct. Where was that, sorry? In Italy, the same place? Yeah, this is when he first discovered it sticking out of the ground, Pompeii. So, la primera vez que alguien encontró la ciudad de Pompeya fue cuando en 1592 el arquitecto Domenico Fontana descubrió, algunos muros cubiertos en frescos mientras estaba construyendo la parte subterránea para un acueducto. And eventually, it wasn't until the 1700s until Herculaneum, Pompey's sister city, was rediscovered by workmen building a foundation for a summer palace of the king of Naples by the name of Charles of Bourbon. Y fue por allá en el 1738 cuando Herculaneum, que era una ciudad hermana similar a Pompeya, fue descubierta por también un trabajo de construcción cuando se estaba haciendo los fundamentos para el palacio de verano del rey de Nápoles, Charles de Bourbon. So the first actual archaeological excavation that we know of dates to the year 1749. And in 1749, Swiss architect and engineer Carl Jakob Weber conducted the first scientific excavations of the three cities that were destroyed by the volcano, Pompeii, Herculaneum, and Stabia. So this is the first ever, right? Yes. Así que la primera excavación entonces, a través de toda la historia, la primera excavación de arqueología, la excavación arqueológica que se realizó fue precisamente en 1749 cuando el arquitecto suizo, que de aquí de este país donde estoy haciendo esta transmisión yo, el arquitecto Carl Jakob Weber, él condujo las primeras excavaciones científicas de las ciudades de Pompeya, Herculaneum, and Stabia. Yes. Before that, let me go back. Before these excavations, these were more scientific excavations. Archaeology was really nothing more than treasure hunting or grave robbing. Antes de estas excavaciones, la arqueología era principalmente, podríamos decir que era más como andar buscando tesoros. Era gente que andaba buscando tesoros, descubriendo tesoros. So in order to show you a little difference, or at least how biblical archaeology parallels this, we'll talk about some important foundational discoveries to biblical archaeology next. Así que para mostrar un poco las diferencias y que podamos comprender esto mejor, voy a mostrarles algunos descubrimientos de la arqueología bíblica. You mean the foundational discoveries, right? Yeah. Algunos descubrimientos que sirven como fundamento para la arqueología bíblica. There were two scholars, American, who really were the fathers of historical geography. Hay dos expertos americanos, they're Americans. Yes. Dos expertos americanos que vendrían a ser como los padres de la geografía histórica. Historical geography, not archaeology, right? Yeah, correct. And Edward Robinson was a seminary professor, and Eli Smith was a missionary. What was the career of Edward Robinson? Edward Robinson was a seminary professor. Okay. Edward Robinson era un profesor de seminario y Eli Smith era un misionero. That's right. And they founded historical geography, and they traveled all throughout Israel locating some of the cities that have been lost for history. They had not excavated, but they identified these sites by the names of the Arabic names of the sites. Ellos establecieron lo que es la geografía histórica y fueron a la tierra de Israel y comenzaron a descubrir las ubicaciones. No hicieron necesariamente excavaciones, pero sí ubicaron los pueblos o los lugares que eran mencionados. Another very important discovery that's eventually going to have a big effect on understanding the Old Testament is the discovery in ancient Egypt of the Rosetta Stone. Otro de los grandes descubrimientos
Did they find this as well, or this is something else? No, they did not find this. This was discovered by Napoleon Bonaparte's troops. The French. Otro de los grandes descubrimientos, aparte de lo que acabamos de mencionar de la geografía histórica de Edward Robinson y Ellie Smith, aparte de ellos, tenemos el descubrimiento de la piedra de Rosetta, que fue descubierta en Egipto, que nos ayuda muchísimo también para la comprensión de la geografía bíblica o la arqueología bíblica. This was the stone, the inscription that helped scholars to unlock how to read Egyptian hieroglyphics. Esta fue la piedra o la tabloide, la piedra que ayudó a los expertos a comprender cómo entender o cómo descifrar los escritos egipcios. Another very important discovery in the history of biblical archaeology was actually discovered by a German archaeologist by the name of Hugo Winkler. Otro gran descubrimiento para la arqueología bíblica es un descubrimiento hecho por un, you said German, right? Yes. Por un alemán llamado Hugo Winkler. That's right. He discovered the Hittites and the Hittite capital in 1909 in Turkey. Él descubrió a los hititas y la capital de los hititas en 1909 en Turquía. Y quiero mencionar que la piedra de Rosetta fue descubierta por Napoleón Bonaparte. Before Hugo Winkler discovered the Hittite capital, the only place where the Hittites were mentioned, or at least one of the only places we thought that they were mentioned, was in the Old Testament. Antes de que Hugo Winkler descubriera la capital del pueblo de los hititas, el único lugar donde teníamos el pueblo hititas registrado era en el Antiguo Testamento. And this was a major discovery because what it showed us was that the biblical record was historically reliable. Y esto fue algo tremendo, algo muy importante para nosotros, porque esto venía a demostrar que las cosas que estaban escritas o registradas en la Biblia eran autoritativas, tenían consecuencia con la realidad. And this was at a time in which in Europe and America, Charles Darwin and evolution and Darwinism was having a big effect on universities and on people's understanding and view of the Bible. Y esto sucedió justo en los tiempos cuando toda la teoría de la evolución de Charles Darwin estaba comenzando a tener un auge en las universidades en Estados Unidos. But as archaeology begins to uncover the ancient world, what we begin to discover is that the biblical record is historically reliable. Pero así, a medida que la arqueología fue descubriendo o quitando el velo de todos estos descubrimientos y de todos estos hallazgos, eso fue confirmando y ayudando a comprender la veracidad de los escritos bíblicos. Not only in Turkey do we find evidence of the Hittites, but in what is now modern-day Iraq, in ancient Mesopotamia, in the mid to late 19th century, German archaeologists discover some of the ancient cities that are mentioned in the Bible. Other cities, right? We're not talking about the Hittites anymore. No, we're not talking about that. We're talking about Ur, where Abraham was from. Okay. Y luego no solo se descubrió lo que mencionamos recién de los hititas en Turquía, sino que también los que excavaban y la arqueología pudieron descubrir lugares importantes también en lo que antes era Mesopotamia, lo que hoy día sería, you said Iraq, right? Iraq, that's correct, yes. La zona de Irak hoy en día. En el siglo XIX, ellos descubrieron ciudades también mencionadas en la Biblia, como por ejemplo la ciudad de Ur de los caldeos, right? Chaldeans. Yes, yes. Two major cities that were discovered in the 19th century were the cities of Nineveh, mentioned extensively in the Old Testament, Nineveh, and also the city of Babylon. Dos ciudades también que se descubrieron en el siglo XIX y que fueron muy mencionadas en las escrituras, en la Biblia, fueron la ciudad de Nínive, que la leemos muchísimo en las escrituras, y también la ciudad de Babilonia.
And then also at this time in the late 19th century, early 20th century, we see the rise of Bible societies in Europe and America, people who want to study the Bible more intensely, sort of like what you guys are doing with Jorge. Y luego, bueno, estábamos hablando del siglo XIX, estos descubrimientos de Mesopotamia y todo aquello, pero luego junto con todo esto, en el siglo XIX, siglo XX, comienza el nacimiento o el crecer de sociedades bíblicas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que comienzan a hacer este despertar por estudiar la Biblia, por estudiar más de las Escrituras, algo parecido a lo que ustedes están haciendo en este momento con Jorge aquí en este video. Many of these people were hungry for more than what they were getting at church, and so they wanted to see what the latest science was going to reveal about the Old and New Testaments. Muchas de estas personas tenían hambre, más hambre, no estaban satisfechos con lo que estaban aprendiendo solamente en la iglesia, por eso querían poner atención a los últimos descubrimientos que podían aparecer y que nos podrían aclarar o mostrar cosas de la Biblia, cosas del pasado. And not only was it with laymen that people began to be interested in the historical and archaeological connections of the Bible, we also see the rise of professional academic archaeology. Y también comenzamos a ver en ese tiempo el crecimiento y el nacimiento de la arqueología académica profesional. Por lo tanto, no es solo en el mundo cristiano, sino que también comienza a desarrollarse esto a nivel académico, la arqueología, el nacimiento, el auge de la arqueología académica profesional. In the early 20th century, here are a few that in America were founded. One is called ASOR, which stands for the American Schools of Oriental Research. Se comenzaron a formar algunas organizaciones, por ejemplo, una de ellas, ASOR, que viene a ser American Schools, yep, of Oriental Research, yep. De descubrimientos o investigaciones orientales. Ok, escuelas americanas de investigación oriental. You're getting your work here. Yeah. And then here in Chicago, where I'm located, back in the early 20th century, 1919 to be specific, the Oriental Institute was founded at the University of Chicago by James Henry Breasted. E incluso ahí en Chicago, donde está Ted en este momento, en Chicago en el 1919 se fundó el Instituto Oriental y fue fundado por, what's the name again of the friend? The Oriental Institute at the University of Chicago. Yeah, but who you said the name of the... Oh, James Henry Breasted. De James Henry, él fundó entonces el Instituto Oriental en Chicago en 1919. He was the first American ever to receive a PhD in Egyptology. Él fue el primer ciudadano americano en recibir un PhD, que vendría a ser un rango universitario de estudios en egiptología. And he was a friend and a colleague of a British archaeologist by the name of Howard Carter. Y él era amigo y colega de otro arqueólogo. Where was he from again and his name? British Howard Carter. Un británico llamado Howard Carter. Carter. C-A-R-T-E-R. Oh, Carter, ok. Carter. Era amigo y colega de Howard Carter, un británico que también era un experto en todo esto. You may or may not know who Howard Carter is, but you know the famous Egyptian pharaoh that he discovered. Puede que tú sepas, conozcas o no conozcas quién fue Howard Carter, pero muy probablemente conocerás el emperador egipcio o el faraón egipcio que él descubrió o identificó. He found King Tut. Él encontró a King Tut. Yes, the gold mass that you see, that's the Howard Carter discovered his tomb in 1924 in the valley of... Él fue el que descubrió su tumba en 1924. En 1924, él descubrió su tumba en 1924, que es esta famosa máscara de oro.
And so he and Breasted were good friends. Así que ellos dos eran muy buenos amigos. This is a great quote from a scholar named Bargil Pixner. He says this about geography. The 4 Gospels record the life of Jesus. 4 you will find books, and 1 you will find the land they call holy. Esta es una cita de un hombre llamado Bargil Pixner, muy importante y muy significante porque dice: 4 evangelios registran la vida de Jesús, 4 los vas a encontrar en libros y 1 lo vas a encontrar en la tierra que ellos llaman santa. Es como el 5.º evangelio. Yeah. So most people know the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Muchos conocen, la mayoría de las personas conocen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, which teach us about our Lord Jesus Christ. los cuales nos enseñan acerca de nuestro Señor Jesucristo. And what Pixner is saying here is that the land itself is the 5th Gospel. Y lo que Pixner está diciendo entonces es que la tierra misma de Israel, la tierra misma es vendría a ser el 5.º evangelio por lo que encontramos registrado ahí. Because the land itself speaks to God's glory and God's presence. Porque la tierra misma habla acerca de la gloria de Dios y de la presencia de Dios. And the reason why it is holy is because Christ walked there. Y la razón por la cual es santa es porque Cristo caminó allí. One other quick word on Edward Robinson, since we talked about him earlier. Otra palabra que acerca de Edward Robinson, de quien hablamos hace un momento atrás, que es el padre de la historia de la geografía Just a few things that you might want to know about him. Algunas cosas que probablemente quieres saber acerca de él. He was an Old Testament professor at Andover Theological Seminary in Massachusetts, in the U.S. Él era un profesor del Antiguo Testamento, en el Seminario Teológico en Massachusetts, en Estados Unidos. In 1837 is when he explored the Holy Land with missionary Eli Smith. Y fue en 1837 cuando él exploró la Tierra Santa con el misionero Eli Smith. Robinson identified the foundations and the entry of King Herod's temple in Jerusalem. Él identificó los fundamentos y la entrada al templo de Herodes en Jerusalén, lo que es conocido como el Arco de Robinson. And also the remains of an archway that led into the Temple Mount. Y también las ruinas de unos arcos que hacían la entrada para el monte del templo. So let me just clarify, when we say Herod's temple, we're talking about the Jewish temple, right? Correct, yes, the Jewish temple, yes. The foundations of it, not the temple itself, but the foundations of the platform, yeah. Él identificó los fundamentos y entrada del templo de Herodes en Jerusalén. Eso quiere decir los fundamentos del templo que los judíos tenían construido allí. No el templo mismo, obviamente, porque eso se destruyó, pero sí los fundamentos que están allí en la plataforma del monte del templo en Jerusalén. And the remains of that can still be seen, or the remains of the arch that is called Robinson's Arch. Y las ruinas o los restos de aquel arco todavía pueden ser vistos allí, que es el arco de Robinson, que tenía que ver con la entrada también hacia el monte del templo. No es el templo mismo, es bueno aclarar eso, no es el templo mismo, porque el templo fue destruido, piedra y piedra, todas las piedras salieron del templo, pero es el Robinson's Ark, el arco de Robinson era como la entrada para entrar, valga la redundancia, al monte del templo. He also located dozens of towns and places that are mentioned in the Bible, such as Beersheba, Bethel, Gibeon, and many more. Él también ubicó docenas de pueblos y lugares mencionados en la Biblia, como Beersheba, Betel, Gabaón, etc. He also helped locate Hezekiah's tunnel, which was under the city of Jerusalem. Él también ayudó a ubicar el túnel de Ezequías, que está debajo de Jerusalén.
In the 8th century BC, King Hezekiah excavated a tunnel under Jerusalem to prepare for the invasion by the Assyrian army of Sennacherib. En el siglo 8 antes de Cristo, el rey Ezequías cavó un túnel bajo Jerusalén para prepararse frente al ataque de los asirios que venía a materializarse en contra de ellos a través del rey. What was his name again? The enemy? Sennacherib. Sennacherib. Yes. The Hezekiah's tunnel was also explored by a British surveyor by the name of Charles Warren. El túnel de Ezequías también fue explorado por un, you said scholar. Yeah, he was actually a surveyor, British surveyor, that was a little bit before Eli Smith, and he actually went down and explored the tunnel and some of the underground parts of Jerusalem. What was his name again? His name was Charles Warren. Entonces, Charles Warren fue el que exploró este mismo túnel poco antes de que Elí hiciera su trabajo. Él exploró este túnel, el túnel de Ezequías, del cual estamos hablando. If you visit Jerusalem today, you can actually go and take a tour through Hezekiah's tunnel. Have you done it? I have not yet. I've been to Jerusalem, but I didn't go through the tunnel. Yeah, I have a part of it. Okay. Oh, cool. Si tú vas a Jerusalén hoy en día, tú puedes caminar por ese túnel, puedes entrar a ese túnel y recorrer este camino, puedes observarlo directamente allí en Jerusalén. Yo he hecho eso, una parte de ese túnel, he tenido el privilegio de verlo allí también. I mentioned earlier Robinson's Arch, and you can see the picture on the top left is what the Temple Mount, the southwest corner of the Temple Mount would have looked like in Jesus' day. And on the bottom right, under the circle, you can see the remains of Robinson's Arch. Hace un momento atrás les mencioné el arco de Robinson, que era el que nos mostraba, era la entrada al templo, al monte del templo, donde estaba el templo, y lo que miramos aquí en la parte izquierda es cómo se había visto en aquellos tiempos, estamos hablando del primer siglo, cómo se veía en aquellos tiempos la entrada al monte del templo. Lo que vemos aquí abajo es actualmente una imagen de hoy, y las ruinas son aquellas que podemos observar en el círculo en rojo. Very likely, in fact, highly probable that Jesus walked up those same steps as he made his way on top of the Temple Mount area. Es altamente probable que Jesús haya caminado por esos escalones y esa escalera para entrar al templo. And you can see a little closer up picture there of Robinson's Arch. Aquí pueden ver una foto más cercana del arco de Robinson. I want to direct your attention down to the base of the wall there on the left. Yo quisiera llamarles la atención o guiarlos a poner la atención en la parte inferior de la imagen hacia el lado izquierdo. You can see at the base of the wall some square stones that are stacked all together. Ustedes pueden ver allí en la base algunas rocas cuadradas o cúbicas que están allí amontonadas al lado izquierdo. They're really just in a jumbled pile there. Están simplemente allí apiladas en el lugar. These are the actual remains of the Temple Mount platform that was destroyed by the Romans in 70 AD. Estos son los restos de la, you said the platform? The temple platform, yes, that held the temple up. Esos son los restos reales de lo que fue la plataforma sobre la cual estaba construido el templo ahí en la cima del monte del templo. Que los romanos destruyeron en el año 70 después de Cristo. This is a direct confirmation archaeologically of Jesus' words in Matthew 24 when he told his disciples, not one stone will be left upon another, all will be cast down. And there you can see it at the base of the wall. Esta es un cumplimiento, y lo vemos arqueológicamente, un cumplimiento directo de las palabras de Jesús en Mateo 24,
cuando él dijo que no quedará piedra sobre piedra, cuando se estaba refiriendo al templo que estaba ahí encima del monte. Eso que vemos ahí son los restos que vienen a confirmar esa palabra que Jesucristo anunció. This brings me to a very important point that I want to emphasize to you, and I want you to understand, where we'll talk about it more, but I want to introduce it to you now. Y esto me trae un punto muy central, muy importante, del cual vamos a volver a hablar más adelante, pero este momento me lleva a mencionártelo y lo voy a decir ahora. And that is the three functions of archaeology as it relates to the Bible. Y esas son las tres funciones de la arqueología en relación con la Biblia. As I understand it, archaeology can function in one of three ways. Como yo lo entiendo, la arqueología puede funcionar en una de tres maneras. Archaeology can illuminate the text. La arqueología puede iluminar el texto. Archaeology can clarify the text. La arqueología puede clarificar el texto. And archaeology can affirm the text. Y la arqueología puede reafirmar o confirmar el texto. And in this example is a great example of where archaeology actually affirms what the text states. En este caso, por ejemplo, podemos ver claramente la arqueología bíblica afirmando, confirmando lo que el texto dice. Because the text states in Matthew 24, as Jesus' disciples pointed to the temple, and Jesus then said that not one stone of the temple will be left. One day it will all be cast down. And archaeology actually shows that those words are true. Y en el caso que estamos hablando, por ejemplo, el texto dice en Mateo 24 que los discípulos le señalaron a Jesús acerca de los edificios del templo que estaban allí, y Jesucristo les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Todas esas piedras, esas rocas van a caer, y podemos ver a la arqueología entonces afirmando, reafirmando, confirmando lo que está escrito en el texto. In the tunnel, we'll go back to Hezekiah's tunnel. There was an inscription found in the middle of the tunnel that the workers, they were digging at opposite ends, and they actually met in the middle, and there's an inscription that was discovered back in the 19th century. De vuelta, de regreso al túnel de Ezequías, a la historia del túnel de Ezequías que descubrió allí Edward Robinson, o que exploró, podemos entender o comprender que el túnel fue excavado desde dos distintos puntos para encontrarse en el centro, y en el punto central donde se encuentra el túnel, donde se encontraron las personas cuando lo excavaron, había una placa puesta allí. This inscription is actually now in Istanbul, Turkey, at the Istanbul Archaeological Museum, because Jerusalem in the 19th century was under the control of the Ottoman Empire at that time. Y a causa de que en el año 1900 aproximadamente Jerusalén estaba bajo control del Imperio Otomano, esta inscripción, esta placa que estamos mencionando, que estaba en el túnel, actualmente se encuentra en un museo en Turquía, en Estambul. That's right. And this is a close-up picture of it, and it actually affirms once again what the text says. In 2 Chronicles 32 mentions that the workers met together. Y esta es una imagen más cercana, una fotografía más de cerca, que viene a reafirmar lo que también el texto bíblico dice en 2 de Crónicas 32, del 2 al 5, de que los personajes que estaban trabajando en la excavación se reunieron, se juntaron. So yet another example of where archaeology actually affirms the text. Así que este es otro ejemplo de cuando la arqueología viene a confirmar el texto. This is just a little overview of the Rosetta Stone, since we mentioned it earlier. Let me read very, very short the text that you just posted, okay? Sure. El texto de 2 de Crónicas 32 decía, cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares
y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior y fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Okay, I didn't see the tunnel there, but I don't know where that quote is, that verse is. But anyway, I read it in Spanish. Okay, awesome. Very good. Cool. Thank you. So since I mentioned the Rosetta Stone, let me say a couple of quick words about it and why it's significant for biblical archaeology. Ya que mencionamos hace un momento atrás también la piedra de Rosetta, o la roca, el tabloide de Rosetta, permítame decir a causa de esto dos cosas de por qué la arqueología es tan relevante para nosotros. As I mentioned earlier, it was actually the French under Napoleon Bonaparte who actually discovered the Rosetta Stone. Como mencioné antes, fueron los franceses, por medio de Napoleón Bonaparte, los que descubrieron la piedra de Rosetta. He was there fighting the Mameluke Turks in Egypt. Él estaba peleando en ese momento contra los turcos en Egipto. And while he was there, his workmen found a large stone with 3 different scripts inscribed on the front of it. Y mientras estaban allí, las personas que estaban con él encontraron, they found the 3, you said 3 what? 3 different scripts. Ellos encontraron en esta piedra escritas 3 diferentes tipos de escritos. Yeah, many people think it's 3 languages. It's actually 2 languages, but 3 scripts. Muchas personas piensan que son 3 idiomas, pero en realidad son 2 idiomas y 3 escritos. The language is Egyptian hieroglyphics. It's just the hieroglyphics are in 2 forms. Y el idioma que aparece allí en el caso de los jeroglifos egipcios, en realidad, perdón, es el jeroglifos egipcios en 2 formas distintas. Por eso a veces se confunden para decir que son 3 idiomas. If you look at the picture on the left there, you'll see the darker portion. That's the actual what the French actually discovered. And then the larger picture is what we think it was part of a larger stele. Lo que vemos aquí en la imagen que está al lado izquierdo, lo que está oscuro es lo que las personas encontraron en ese momento, y el resto de la imagen hasta arriba es lo que nosotros los arqueólogos creemos que como fue originalmente este tabloide, esta tabla de piedra. And you can see that it's actually sectioned off in 3 different sections. There's a bottom, a middle, and a top. Y puedes darte cuenta que está dividida en 3 partes. Hay una parte inferior, una parte central y una parte superior. The bottom text was Greek. El texto de la parte inferior era griego. The text in the middle is a language or a text called Demotic, D-E-M-O-T-I-C. El texto del medio, de la parte del centro, era un texto escrito en un escrito llamado demótico. And of course, the text on the top is hieroglyphics. Y el texto en la parte superior vendrían a ser los jeroglifos. And it wasn't until the 1820s until a Frenchman by the name of Jean-François Champollion deciphered the Rosetta Stone successfully. Y no fue sino hasta el año 1820, 1820 you said, right? 1820s, yeah. Ya, en los años 1820 por allá, que este hombre llamado Jean-François Champollion descifró lo que estaba escrito allí. Can we repeat when was it discovered then? That was only a few years Yes, ago, the right? stone was discovered in 1799, but it wasn't until about 20 or 30 years later until it was actually deciphered. Ya, entonces la piedra de Rosetta fue descubierta por Napoleón en 1799, pero pasaron alrededor poco más de 20 años para que se pudiera descifrar lo que allí estaba escrito, y fue hecho por este personaje que vemos en la pantalla. Yeah, because the stone was actually
found by the French, but taken by the British when they blockaded the port of Alexandria from the French, and they took it to Britain and put it in the British Museum. At the same time, like at the same time in the 1790s, because it ended up in the British Museum. That's where the French had to go. They had to work on rubbings from it. And Jean-François, he translated it there. He translated it there. He actually had rubbings from it that he worked from. Okay. Las piedras estas de las que estamos hablando, la piedra de Rosetta, en realidad fue capturada por los británicos de manos de los franceses, la capturaron y terminó en el territorio británico, y fue Jean-François el que tenía estas impresiones de esta roca, la cual comenzó él a trabajar y a descifrarla 20 años más tarde. And how he did it was he discovered the names of some Greek kings and pharaohs. ¿Y cómo lo hizo él? Él descubrió en estos escritos los nombres de algunos faraones escritos allí, en griego, in Greek. In Greek. Well, they knew the Greek, and so he worked backwards and figured out that inside of these little circles called cartouches, there were the names of kings and queens, specifically Ptolemy on the top, Alexander on the top right, bottom left is Cleopatra, and the bottom right is Bernice. Okay, so the last one, tell me that, oh, it's written there, right? Yeah, it's written there. You can read it. Berenice, okay. Okay, so este amigo, Champollion, él entendía griego, por lo tanto comenzó a hacer todo un trabajo de descifrar desde atrás hacia adelante y encontró los nombres en estos cápsulas que vemos allí, los nombres de estos personajes o reyes importantes escritos allí en griego o en otros idiomas, y allí podemos ver a Ptolomeo, Alexander el Grande, Alejandro Magno, en otras palabras, Cleopatra y Berenice. So why do I spend a lot of time talking about the Rosetta Stone as it relates to the Bible? Because it's really not a biblical inscription. ¿Por qué invierto tanto tiempo hablándoles acerca de la piedra de Rosetta cuando no es, y si estamos hablando de la Biblia, cuando no es un texto que está escrito en la Biblia? Esto es un texto escrito afuera, externo. The reason why I think it's so important is because later, when scholars begin to decipher many of the inscriptions in Egypt, these give us insights into the first 5 books of the Bible written by Moses, who was trained according to Acts and all the wisdom of ancient Egypt. Can you repeat? I got it, but I need to. So yeah, the reason why is because later when archaeologists working in Egypt, when they decipher these inscriptions in Egypt, these inscriptions then give us insight into the book of Exodus, written by Moses. Got it. ¿Por qué entonces es tan importante esto? Porque este descubrimiento de esta piedra sirvió como base para los arqueólogos que más tarde, los años posteriores, comenzaban a hacer descubrimientos en Egipto. Sirvió como base para la comprensión y descifrar las cosas que iban descubriendo en Egipto. ¿Y por qué entonces nos conecta con la Biblia? Porque nos ayuda a entender todo lo que encontramos en los primeros libros de la Biblia, de 5 libros de Moisés, especialmente el libro de Éxodo, el cual nos dice que Moisés estaba preparado en todo el conocimiento que tenían los egipcios por la posición que obviamente Moisés tenía. So it's not only pottery and artifacts that are important for understanding archaeology and history, it's also inscriptions. There is another sort of archaeology that goes on with the languages that then help us to unlock many other dimensions to the biblical text. Así que no son solamente los artefactos o las cerámicas las que nos ayudan en la arqueología, sino que también son las inscripciones que encontramos antiguas, antiquísimas de aquellos tiempos, y hay otro tipo de arqueología que lidia con los idiomas, con los lenguajes que eran escritos en aquellos tiempos también, y todo esto es lo que nos ayuda, nos sirve para la arqueología, para comprender el tiempo anterior, el tiempo pasado. Another great example of this would be Tablet 11
of the Epic of Gilgamesh or the Gilgamesh epic. Otro ejemplo acerca de esto vendría a ser la tabla número 11 de la épica de Gilgamesh, which is the earliest record of an event that sounds quite a lot like the biblical flood in the book of Genesis. el cual es un registro muy antiguo, muy antiguo acerca de algo que suena muy parecido a un evento que encontramos en el libro de Génesis. And this is one of the earliest stories ever recorded by human beings. Y esta es una de las historias más antiguas que alguna vez se hayan registrado por el ser humano. Esto que estamos viendo aquí, el épica de Gilgamesh. Did you say what that was the flood, right? Did you say The that? flood. Yeah, the flood. And also there are little elements in it that also hint at the Garden of Eden as well. Ya, entonces, en este texto, en estas palabras que estamos viendo allí, se encuentran narrativas o narraciones muy similares a lo que fue el diluvio en el libro de Génesis, a lo que está registrado allí, y también algunas referencias a algo que pudo haber sido el jardín del Edén. Because before this, in ancient Iraq, what we are in a period called the Proto-Literate period, which means it's a period in which they actually have inscriptions, but they're not writing stories. But the first stories they write down have many elements that are connected to the book of Genesis. Por lo cual, lo que encontramos allí es un registro de cosas que tienen que ver con un tiempo llamado proto-literario, es decir, antes de que hubiera la costumbre de registrar y de escribir, y comenzamos a encontrar ya desde aquellos tiempos, que son los tiempos más antiguos de los cuales tenemos registros, empezamos a ver cómo ellos comienzan a registrar y a contar cosas que tienen una similitud, como acaba de decir Ted en el libro de Génesis incluso. Here's a drawing, a closer-up drawing of the type of language that the Epic of Gilgamesh is recorded in. It's called Cuneiform, which literally means wedge-shaped writing. And they would take a little piece of wood that's sharp on the end, and they would press it into soft clay in little wedge marks. Esta es una imagen más cercana acerca del tipo de escritura, de cómo era la escritura de este épica de Gilgamesh, y este tipo de escritura se llamaba la escritura cuneiforme. ¿Y qué es lo que la escritura cuneiforme hacía? Es que tomaba un pedazo de madera, de un palo o algo parecido, o una caña, y le sacaba como una punta, entonces hacían presión en tabletas de greda, y de esa manera iban registrando estos símbolos para escribir y poder dejar esto para la posteridad. So like hieroglyphics had to be deciphered, cuneiform also had to be deciphered, and there was an inscription that helped scholars to unlock how to read that was actually found in Persia. Así tal cual como los jeroglifos o jeroglíficos tuvieron que ser descifrados para ser comprendidos, también la escritura cuneiforme necesitaba ser descifrada para ser comprendida. Y lo que vemos en la pantalla es algo que se encontró. Can you tell me again what we're seeing on the screen? This is called the Histone inscription of Darius the Great. Yes, where was it? Where is it? In Persia. Y esto es una inscripción que se ubica en Persia, en el lugar de Persia, claro, Persia. That's right, and it's in modern day Iran. En lo que actualmente es conocido como Irán. Es la inscripción de Histone de Darío el Grande. This is the Daniel's time, then. Yes, that's right. Esto vendría a ser de los tiempos del libro de Daniel. Yes, Daniel and later Esther. She's going to be Xerxes, actually, or Ahasuerus. But Darius the Great was one of the major kings in the Persian Achaemenid Empire. Around those. Yes, correct. But but again, the Histone inscription is a trilingual inscription with Old Persian, Elamite, and Babylonian, so 3 languages. También la inscripción de Histone es una inscripción escrita en 3 diferentes idiomas. En idiomas, can you tell me the languages again? Babylonians?
Old Persian, Babylonian, and what was the Persa, other one? Persa Antiguo, Babilonia, and one more. Another one that I can't think off the top of my head. But this was a giant billboard that would have been over a main road. So like you see a billboard on the road today, the Persian king inscribed this so that people could sort of, if they wanted to, I guess they could climb up there and read it, but it was really just a testimony to how great he was. But it was 3 different languages. Esto era, bueno, que fue escrito en estos 3 idiomas, como acabamos de mencionar, que el tercero en este momento no lo tenemos ahí pendiente o presente, pero esto era como hoy día vemos estos carteles gigantes, estas gigantografías en los lugares donde hay flujo de personas para que puedan ser vistas y leídas. En esos tiempos, Darío el Grande, este rey, este emperador, también hizo esto para dejar registrado allí para todos los que pasaran y hacer esta inscripción para que fuera visible para todos ellos. And the language is, I remember what it is. It's Old Persian, Elamite, and Babylonian. Entonces los idiomas son el persa antiguo, Elamite, el Elamita, ahí hay que buscar la traducción correcta al español, Elamites, y el idioma babilónico o babilonio. The point is that it helped us to unlock how to understand Cuneiform. El punto es que esto nos ayuda a entender, nos ayuda a descifrar la escritura cuneiforme. And the scholar that did the majority of the work on this was a gentleman by the name of Henry Creswick Rawlinson. Y el experto, el erudito que hizo la mayor parte de este trabajo fue este señor llamado Henry Creswick Rawlinson. And I believe he was British. Y creo que él era británico también. And yeah, there it is right there. It's actually on the slide. It's located in the Zagros Mountains in Iran, 5th century BC, trilingual, Persian, Elamite, and Babylonian. But it also not only has 3 languages, it also is a biblical reference to the Persian victory of Babylon and the rise of Darius the Great that's mentioned in Daniel and Nehemiah and Ezra. Wonderful. This is really, really great. I love this stuff. Great. Entonces, esta inscripción, que está localizada en Irán, como dijimos antes, data del siglo V antes de Cristo, fue escrita en 3 idiomas, o dibujada en 3 idiomas, y está escrito en persa, en elamita y en babilonio, y nos da referencias extra bíblicas acerca de la victoria de los persas sobre los babilonios y el nacimiento o el levantamiento o el surgimiento de Darío I entre el 522 al 486 antes de Cristo, cuando él subió al poder, lo cual encontramos mencionado en la Biblia, en Daniel capítulo 5, 31, 6, 1, Nehemías, y también en el libro de Esdras. Okay. So this, once more, is another example of archaeology affirming the biblical text. Así que esto es nuevamente otro ejemplo más de la arqueología confirmando el texto bíblico, que es consistente, como podíamos ver ahí, con lo que estaba escrito en esos libros. As we sort of summarize and wrap things up here, I want to mention a very important person in the early history of biblical archaeology. His name is Sir William Matthew Flinders Petrie. Mientras nos acercamos ya a la última parte, quisiera mencionar un personaje muy importante que es Sir William Matthew. Flinders Petrie, yes. That's the whole name? That's the whole name, yeah. Okay. He's got... William Matthew Flinders Petrie, ese es su nombre. It's a big name. Es un gran nombre. Yeah. He was the first archaeologist to utilize rigorous scientific excavation methods in biblical archaeology. Esta persona es importante porque fue el primer arqueólogo en usar métodos científicos in the excavation.
That's what you said, right? It's on the chart. It's on the slide right there. You can see it to the right picture. It's right there. Yeah. Él fue el primero en utilizar excavaciones rigurosamente, métodos de excavación rigurosamente científicos en la arqueología bíblica. The way he did this was the use of pottery. La manera como él hizo esto fue a través de las cerámicas. For helping to date the individual layers of the site, of the archaeological site, that we call strata. Para ayudar a datar las diferentes superficies que se van encontrando y que se llaman strata, you said, right? Yes. Los estratos de las excavaciones. This whole method is called ceramic typology. El método completo se llama tipología de cerámica. So you can see here in this slide is sort of a drawing of what an archaeological site looks like in Israel. Lo que vemos aquí es más o menos una reproducción o un símbolo, una manera de dibujar, de expresar cómo se ve un sitio arqueológico en Israel. This is a cross-section of a mound that's actually a city that has different layers built one on top of the other. Esto es el corte transversal, horizontal, un corte que se hace a un monte o a un cerro que correspondió a una ciudad que está construida se construyó a lo largo de la historia en diferentes niveles. And we call this a tell. Y en inglés llamamos esto un tell, que en español es un sitio arqueológico. Which actually comes from an Arabic word, tell, sometimes spelled T-E-L, but it just literally means mound of dirt. Que viene de una palabra, you said Arab word? Arabic. Viene de un concepto, la palabra tell en inglés viene de un concepto árabe, de una palabra que se escribe tel también, y que simplemente significa un monte de polvo. And in archaeology, our goal is to excavate down to bedrock eventually. En nuestro trabajo de la arqueología, la meta es excavar hacia abajo hasta llegar al fondo de roca, donde está la base de la roca. But we have to be very careful to record everything that we discover as we dig down. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en registrar cada una de las cosas que vamos encontrando o descubriendo a medida que estamos excavando. And excavation methods have come a long way since the 19th century, since early archaeology. Can you repeat that again, please? Yes, and excavation methods have come a long way since they first started in the 19th century. Los métodos de excavación han avanzado muchísimo desde el momento que ellos comenzaron. You said 19th century, right? Correct, yes. Desde el siglo XIX hasta hoy día. And the description of these different layers we call stratigraphy. Y las descripciones, la descripción de estas diferentes capas, la llamamos estratigrafía. And you can see there in this little picture, there are different colors of the different layers. There's a blue on the bottom, the sort of reddish orange in the middle, and the yellow on the top. Y ustedes pueden ver en este dibujo de estas capas que algunas están con diferentes colores. En la parte de abajo tenemos un azul, luego tenemos algo colores rojizos y al final arriba una más anaranjada. And what Petrie began to utilize was the use of pottery for dating the different layers. What was the name again of the Petrie? Petrie, he was the father of biblical archaeology, the use of pottery for dating the different layers. Y lo que Petrie comenzó entonces a utilizar fue el uso de estas cerámicas para poder datar los tiempos en los que estaban estudiando. So the way it works is that pottery styles change over time. La manera como esto funciona es que los estilos de la cerámica van cambiando a lo largo del tiempo.
And these changes can help archaeologists to date the different layers of a tell. Y estos cambios son los que ayudan a los arqueólogos a datar las diferentes capas que van excavando en un sitio arqueológico. Now, I know many of you have a cell phone, and the best way to explain how ceramic typology works is sometimes when I give museum tours here in Chicago, I have everybody hold up their phone, and some people have an iPhone, some people have an Android or another kind of phone. But if you look at all phones today, they all look very similar. But you'll notice that there are small differences between iPhone 12 and iPhone 11 and iPhone 10. And these small changes help identify a 10 or an 11 or a 12. In the same way, these small differences are also found in pottery. Yo una manera muy práctica de poder explicarlo como ejemplo, y es algo que yo hago en el museo en Chicago cuando estoy guiando grupos y enseñándoles, es pedirle a cada uno que tome su celular, lo ponga en la pantalla, lo saque adelante lo ponga así que todos lo puedan ver y poder ver que algunos por supuesto tienen Android, otros tienen iPhone y poder desde allí poder decir cuáles, en qué año, en qué generación de esos teléfonos funcionaron. What iPhone do you have there? I have a 10R. Okay, I have a 12, so we can do that right now. See. Yeah, see, I got one camera. You have 3 cameras, right? Yeah, yo tengo una cámara, por ejemplo, dice Ted, tú tienes 3 cámaras en tu teléfono, por lo tanto, porque yo tengo un iPhone 12 y él tiene un iPhone 10, y de esa manera él demuestra, con esos pequeños cambios que hay entre un iPhone y otro, puede demostrar más o menos de qué generación es. De la misma manera funciona en tipología cerámica, que es a través de identificar estos cambios para poder saber de qué tiempo datan aquellas capas. Now, this is going to become very important when we come to the debates about certain biblical sites and when they date. Ahora, este punto que estamos hablando aquí se va a transformar en un punto muy importante para nosotros cuando comencemos a estudiar, probablemente en la próxima clase, el debate acerca de determinados sitios bíblicos que se estudian o que se han descubierto en este tiempo. Specifically, the site of Jericho, which according to the Old Testament, Joshua and the Israelites destroyed by marching around the city 7 times and blowing the trumpet. There is a destruction at Jericho, but there is a debate today about the pottery. Específicamente, por ejemplo, cuando hablemos acerca de la ciudad de Jericó, de cuando Josué y el pueblo marcharon alrededor 7 veces y destruyeron la ciudad y los muros se cayeron luego de haber hecho sonar el shofar. Hay una discusión precisamente en base a la tipología cerámica, hay un debate al respecto en la ciudad de Jericó. So, in our next lecture, I'm going to actually dive into that in much more detail and then talk about archaeological evidence for the conquest. And we're going to apply many of the things that we've learned in today's lecture, some basics of biblical archaeology, specifically ceramic typology and pottery, and then how that helps us to date certain sites in the Holy Land, because there are debates even today as to when these sites actually date to. Entonces, en la próxima lección, en la próxima clase que vamos a tener, vamos a poner en práctica algunas de estas cosas, estos principios básicos de arqueología bíblica que hemos aprendido hoy, los vamos a poner en práctica a la hora de analizar ciertos lugares bíblicos de los cuales hay discusión hoy día y se debate con diferentes opiniones, y todo en base especialmente a la cerámica y a la tipología cerámica que hemos estado observando hoy día, y vamos a conversar de esos descubrimientos en nuestra próxima lección, y nos va a servir todo lo que hemos aprendido hoy, nos va a servir para aplicarlo en la próxima lección cuando veamos allí ciertos determinados descubrimientos bíblicos que conocemos. Que incluso hay discusiones acerca de las fechas en las cuales han sido datados esos lugares que se han descubierto.
So I hope today's lecture was, I know it was a lot to take in, Yo sé que esto es muchísimo por absorber lo que han escuchado hoy, but I hope that it was also encouraging and also interesting to you, pero también espero que haya sido interesante para ti y también que te anime más todavía and that you're now ready to learn more about this fascinating subject of biblical archaeology. y que ahora estés aprendiendo mucho más acerca de este tema tan fascinante como es la arqueología bíblica. We've laid some foundational principles so that next time in our next lecture, we're going to use these to explore the world of biblical archaeology in much more detail. Hoy día hemos puesto algunos fundamentos, unos principios que son fundamento de la arqueología bíblica que nos van a ayudar a nosotros entonces la próxima lección para poder aplicarlos cuando hablemos de estos otros descubrimientos que se han hecho. And we're going to look at some amazing discoveries that affirm, that clarify, and that illuminate the scripture, the amazing word of God. Y vamos a conversar acerca de unos tremendos descubrimientos arqueológicos que nos iluminan, nos clarifican y nos afirman lo que ha sido registrado en las Escrituras, en la palabra de Dios.